Ya, acá entonces nosotros lo que vamos a ver hoy día es lo que más se pueda de fuerza como concepto, los efectos que tiene y dejar claro el tema de la ley de Newton, que es una de las materias que más entra por lo menos en la parte común de física. Corresponde a la unidad de dinámica y ¿por qué coloqué esa foto de Star Wars? Porque como dice ahí, el despertar de la fuerza, o a veces nos dicen la fuerza está contigo, o tú tienes fuerza, o quien tiene más fuerza, eso no es correcto, porque la fuerza en sí no se tiene. Es parecido a lo que nosotros, perdón, es parecido a lo que nosotros veíamos con el calor. Necesita de un sistema, entonces en realidad no es tan correcto físicamente. Entonces, para poder aclararlo bien, ahora estoy admitiendo a más compañeros, Camila, Rita, ahí sí. Para poder entenderlo mejor, les voy a mostrar un video introductorio cortito para que sepan más o menos cuáles son los conceptos que vamos a ocupar. Si se pone pausa el video es porque van entrando personas, pero igual va a quedar grabado por si acaso. Ahí, así que presten atención. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? A fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es como llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso con contacto. También lo hacen a distancia, como el magnetismo. Mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Ahí no va a pasar mi cumpleaños en Argentina. Es que algo se mueve o se deforma. Hay fuerzas en acción. Con mi amiga Claudia y mi amiga Ángela. Cuando nada cambia, Después llegó a su festejo de cumpleaños en Buenos Aires, Argentina. Así es su ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Bien, entonces, la gracia de ver este video es que justamente hay que responder a la pregunta ¿qué es la fuerza? Desde el punto de vista científico. La fuerza, si ustedes lo buscan en internet, puede tener varias definiciones. Una definición puede ser la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento,
pero el concepto trabajo no es el trabajo que nosotros ocupamos en el lenguaje, el trabajo mecánico, y que no todos saben porque no todos estudian física. Entonces esa definición no nos ayuda mucho, pero sí sabemos que es lo que significa movimiento y que puede realizar un movimiento. También es la aplicación de una capacidad física sobre algo, porque generalmente cuando uno habla de fuerza, uno lo asocia al cuerpo humano. Las personas que hacen más ejercicio, que tienen músculo, tienen más fuerza, uno lo asocia a una capacidad para hacer una interacción con otro cuerpo. También existe la capacidad de una cosa material o inmaterial para producir un efecto, ya sea algo concreto que tenga masa o algo que no tenga masa, como el calor puede ser también que haga efectos de fuerza en el espacio o en algún movimiento. También se define como la intensidad con que se manifiesta alguien o algo, ya sea produciendo o no produciendo movimiento. Entonces, si uno junta todo esto y se enfoca en lo que es la definición en física, si es que nos preguntan o asocian la definición a alguna pregunta, eso sería lo formal. Primero, que es una magnitud vectorial, o sea que tiene módulo, sentido y dirección. Eso es lo primero que tienen que saber y es lo primero que se define la fuerza en términos físicos. Ahora dice que mide la razón de cambio. La razón de cambio ya es un concepto más complejo de momento lineal. Y por eso coloqué al Groot ahí vomitando, porque ya cuando llegamos hasta acá es súper difícil entenderla. Sabemos que pueden ser entre dos o más partículas, pero momento lineal y razón de cambio ya son conceptos que son propios de la física y que lo vamos a ver más adelante. Lo importante que a mí me interesa en esta clase es que no se le olvide que es un vector la fuerza y que tiene que ser entre dos o más partículas. Por eso la fuerza no se traslada por sí sola, sino que se interactúa. Es algo que es propio de dos o más cosas. ¿Cómo se mide esta magnitud vectorial? Como en física ustedes saben que todo tiene una medición, tiene una unidad de medida. En el sistema internacional se mide en Newton, en honor a Isaac Newton por su aporte a la mecánica, y el Newton, por sí solo, no como apellido solamente del científico, significa que si yo tengo una masa de 1 kilogramo, la voy a poder acelerar a 1 metro segundo cuadrado. Entonces, en términos prácticos, si a ustedes le aparece en una pregunta, ¿qué es el Newton? O cómo ustedes pueden descomponer la unidad de Newton, usted va a colocar kilogramo por metro segundo cuadrado. ¿Ya? Eso significa la unidad de Newton, por lo tanto es una unidad derivada o secundaria. Y ahí nosotros lo vimos, nos trasladamos a la unidad cero. En la unidad cero nosotros vimos lo que era primario y secundario en la unidad y Newton es importante, uno de los más importantes, pero no significa que sea primaria porque depende de masa, depende de longitud y depende de tiempo. Así que es una unidad secundaria y significa kilómetros segundo cuadrado. ¿Qué es lo que produce la fuerza? La fuerza generalmente uno dice inicia un movimiento, pero como vieron en el video, también puede acelerar, puede cambiar la trayectoria, puede detener, puede mantener el equilibrio, como lo que estamos haciendo ahora mirando el computador, escuchándome. Puede mantener una estructura molecular, porque estamos hablando ya de fuerzas intermoleculares más pequeñitas. Ustedes que son biólogos saben el tema de la célula, los átomos. Necesitan fuerzas para mantenerse. Puede deformar una estructura molecular también. Puede romper la estructura molecular y puede de alguna forma estar presente en un mismo sistema al mismo tiempo de muchas situaciones. En el fútbol se ve, ahí tenemos 3 situaciones, tenemos cuando se rompe algo o en el movimiento de un auto. Tenemos muchos efectos de la fuerza, por lo que podemos decir que no es una sola. ¿Ya? El concepto de fuerza es súper general, no es tan particular. Y por eso existe la física y para eso estudia esto, para empezar a definirla un poquito más, ¿ya? ¿Qué es lo que ocupa la física para empezar a definirla y hacerla, ojalá, más fácil? Es ocupar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un esquema vectorial, o sea, un esquema con flechas, que solamente
nos dibujan las fuerzas que están en el cuerpo o que interactúan con el cuerpo. ¿Para qué? Para poder tener un valor resultante que se llama fuerza neta. O sea, si yo quiero sumar todos los vectores, me va a dar un vector resultante, que es lo que habíamos visto en la unidad 0, pero que ahora se va a llamar fuerza neta. Eso es el resultado de. Entonces, fíjense, no se compliquen tanto, si tampoco no es tanta matemática, sino que es más que nada la representación de una situación. Por ejemplo, esa masa que está suspendida ahí, y que tiene dos cables o dos cordeles, se puede representar de esa forma, como un punto y flechas de fuerza. El auto que está subiendo se puede representar de esa forma, y eso sería un DSL, diagrama de cuerpo libre. Lo mismo pasa con las poleas, y lo mismo pasa con una masa suspendida. A este nivel tenemos que llegar. No son tan difíciles en los ejercicios en común, menos ocupando trigonometría, ustedes no necesitan eso. Los del diferenciado sí, ustedes no. Porque las preguntas tienen que ver más con la situación vectorial del problema, ¿ya? Más que el cálculo en sí. De todas formas, igual vamos a hacer un ejemplo. Un diagrama de cuerpo libre es justamente lo que aparece ahí en el diagrama. Es un cuerpo que tiene 4 flechitas y que generalmente representa la dirección. Esta es la parte vertical y lo que está horizontal es la parte del eje X. Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, que esto vale 45 newton, este vale 32 newton, este 40 newton y este 20 newton, lo que estoy diciendo acá es que tengo un cuerpo X con una masa determinada que está interactuando con 4 fuerzas. Para la derecha 32, para la izquierda 20 newton, para arriba 45, para abajo 40 newton. Y lo más probable es que nos pregunten en algún momento o nos digan hacia dónde va por lo menos el vector de la fuerza neta. Fuerza neta. La fuerza neta también se puede escribir de esta forma por si lo ven en algún libro, lo ven en algún ejercicio. Ese signo significa sumatoria. Y esto es lo mismo que decir Fn, fuerza neta. Lo primero que tenemos que ver es que si estamos hablando del eje X y del eje Y, son distintas direcciones. Entonces no puedo llegar y sumar 45 más 32 más 40 más 20. No se puede hacer eso. Porque son vectores, no son solamente números. Entonces lo primero que tengo que hacer es saber cuál es mi fuerza en el eje X. Yo sumo las fuerzas en el eje X. 32, que va a la derecha, la sumo con menos 20, que va a la izquierda. ¿Y por qué aquí no aparece el signo negativo? Porque la flecha me indica que va a la izquierda, uno inmediatamente tiene que asumir que es negativo. Si una persona está tirando con fuerza hacia allá y otra persona hacia allá, no pueden sumarse y hacer 52. Eso físicamente es incorrecto. Por eso se coloca el signo negativo y te da 12 newton. Si te da 12 newton en el eje X, quiere decir que te está dando una flechita, lo voy a colocar acá, una flechita hacia allá con un valor 12. Si me fijo en la vertical, en el eje Y, tengo al 45 y al 40. El 45 que va para arriba, se le suma el que va para abajo y se le coloca el signo negativo, porque con la misma lógica del anterior, y eso nos da 5 newton. Por lo tanto, si nos da 5 newton positivo, quiere decir que hay una flechita hacia arriba que vale 5. Según lo que nosotros habíamos visto en electricidad, si no me equivoco, parece que en fuerza eléctrica, los vectores cuando se suman, si yo sumo 5 hacia arriba y 12 a la derecha, la fuerza neta va a ser en diagonal. Entonces, a veces las preguntas en PTU son así. Solamente te dicen, indíqueme hacia dónde va el vector. Y otras te preguntan el resultado. Uno dirá, es que es muy difícil el resultado. Si uno ve que la fuerza neta se calcula con Pitágoras, ustedes se tienen que acordar que es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, raíz cuadrada. Así se calcula la fuerza neta en dos vectores. Y estos números que están acá no son coincidencias, estos números son números pitagóricos. 5, 12, 13 es el resultado. Es lo mismo que cuando nos colocan 3, 4, 5.
por Pitágoras. Aquí lo pueden corroborar. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, con la raíz, nos va a quedar 144 más 25. Y eso es lo mismo que decir raíz de 169. Por lo tanto, la fuerza neta nos va a dar 13 newton. Y eso también puede ser una pregunta PTU porque los números son pitagóricos. Y este desarrollo a lo mejor no es necesario escribirlo todo, pero sí hacerlo en forma mental. Lo que está en el eje X con el eje X, lo que está en el eje Y con el eje Y. No mezclarlo. Y una vez que tenga los resultados, recién ocupo esto de acá. ¿Ya? Eso le va a servir para la guía que les voy a entregar después. Entonces el cálculo de la fuerza neta siempre se calcula de forma vectorial, para que no se les olvide. ¿Por qué Newton y por qué Isaac Newton ha sido tan importante en esto de las conocidas leyes de Newton y el tema de la fuerza? Primero porque él inventó el campo de la mecánica clásica. ¿Ya? Él de alguna forma trató de entender qué es lo que era la fuerza y no creer todo lo que decía Aristóteles. Y inventó bueno, más que inventó, unos dicen que descubrió las leyes y principios de Newton, lo colocó en un libro muy famoso que es la Principia, y que dieron origen a todo lo que nosotros conocemos hoy día. Entonces, quiero que presten atención al siguiente video porque también, aparte de contarnos quién fue Newton y qué es lo que hizo, aparecen cosas que nos pueden preguntar también. Hay conceptos que ustedes, como cuarto biólogos, deberían saber, ¿ya? Pero primero véanlo y de ahí lo comentamos. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés considerado por muchos como el científico más importante de la historia. Nació el 4 de enero de 1643 en Kensington, Londres, en el seno de una familia campesina. Su padre murió antes de que Newton naciese y cuando su madre volvió a casarse quedó a cargo de su abuela. Este hecho marcó su infancia, ya que se crió prácticamente sin padres y sin mucho afecto por parte de sus abuelos. A los 12 años lo enviaron al colegio de King's School, en Grantham, donde estudió latín, griego y un poco de geometría y aritmética. Newton era un niño introvertido de pocas amistades, pero curioso e imaginativo, muy aficionado a construir objetos. No se llevaba demasiado bien con los niños de su edad y solía meterse con ellos al considerarse intelectualmente superior. Su familia quiso que se dedicara a las labores de la granja, pero resultó ser un pésimo granjero, así que le permitieron seguir estudiando. Hay numerosos testimonios sobre sus raros inventos y construcciones. Pasó gran parte de su juventud construyendo objetos de madera, especialmente maquetas. Logró reproducir un molino de viento de la época e incluso mejoró el diseño original. Otras construcciones de Newton fueron una linterna de papel, relojes solares y el primer telescopio reflector. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar bajo la tutela del matemático Isaac Barrow. Tras graduarse, se dedicó a estudiar matemáticas y filosofía, realizando importantes avances en el campo del cálculo, la física y la óptica. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores que podían separarse por medio de un prisma. Sus experimentos también le llevaron a afirmar que la luz se propaga en línea recta y no por medio de ondas, como se creía en aquel momento. Aunque muchos científicos de la época criticaron sus conclusiones, en la actualidad se ha demostrado que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda y partícula a la vez. Newton empezó entonces a compartir sus descubrimientos con el centro científico más antiguo del Reino Unido, la Royal Society. Un día recibió una carta de Robert Hooke, un científico muy creativo pero a la vez muy crítico, en la que le comentó sus ideas intuitivas acerca de la gravedad y lo retó a solucionar el problema de forma matemática. De sus estudios sobre la gravedad se produjo una de las anécdotas más célebres de la historia. Ocurrió en 1666 y se dice que Newton se encontraba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. En ese momento se preguntó por qué la manzana caía siempre de forma perpendicular respecto al suelo, y no hacia arriba o hacia un lado. A raíz de esto desarrolló una ley que explicó que todos los objetos con masa se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, lo que se conoce como ley de gravitación universal.
Esto quiere decir que cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor atracción sufrirá hacia la Tierra. Podemos comprobarlo lanzando al aire dos objetos de diferente masa, y veremos que el objeto más pesado será atraído con mayor fuerza y caerá antes. Gracias a estas conclusiones, Newton resolvió el problema propuesto por Hooke y en 1687 plasmó sus resultados en Principios matemáticos de la filosofía natural, que aún hoy en día se considera la obra más influyente de la historia de la física. Además de la gravedad, también investigó sobre la dinámica, una parte de la física que describe los cambios de estado y movimiento de los objetos. En la primera de las tres leyes que Newton formuló, afirma que un cuerpo en el que no actúan fuerzas externas permanecerá en reposo o a velocidad constante. Como curiosidad, se sabe que Newton invirtió más tiempo en escribir sobre la Biblia que sobre ciencia, ya que dedicó gran parte de sus últimos años a estudiar las Sagradas Escrituras. Creía que en ella encontraría algún tipo de código matemático que solo él podría resolver, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos. Su reconocimiento e influencia en el campo científico le permitió ejercer diferentes cargos públicos de prestigio, como profesor en la Universidad de Cambridge o representante en el Parlamento británico. En el año 1693 sufrió una gran crisis que le causó largos periodos de aislamiento, padeciendo depresión y paranoia. Años después se supo que tenía una concentración de mercurio mucho mayor de lo normal, probablemente causada durante alguno de sus experimentos con la alquimia, lo que explica su extraño comportamiento. Después de toda una vida dedicada a la investigación y desarrollo científico, Newton falleció el 31 de marzo de 1727 en Londres a los 84 años de edad, debido a una infección pulmonar. Sus estudios se aplicaron a un sinfín de campos como la astronomía o la ingeniería, revolucionando los conocimientos previos de la época y abriendo camino a nuevos avances científicos. Por algo, Newton está considerado uno de los padres de la ciencia moderna, y es que gracias a él conocemos mucho más de nuestro mundo. Bien, entonces, como se dieron cuenta, Newton fue un personaje bastante singular y que nos llevó a varias cosas, y una de esas cosas, de esos estudios que él tuvo, fue justamente sus leyes. Y sus leyes de Newton, o sus principios de Newton, tienen un orden y también tienen una explicación lógica que también lo preguntan en la PTU y no siempre lo hacen con ejercicios, también lo hacen de forma conceptual. Por eso me importaba que vieran este video para que de alguna forma entraran en contexto en cómo Newton se dio cuenta de ciertas cosas. Y de hecho el tema de la manzana que se cayó en la cabeza no es cierto, pues, sino que él veía cómo caían las cosas. No necesariamente tenía que caer en la cabeza. La primera ley se llama ley de inercia y dice que si sobre un cuerpo la suma de todas las fuerzas que interactúan con él, o sea, la fuerza neta, es igual a cero, eso es muy importante, entonces el cuerpo o va a estar quieto, eso significa reposo, velocidad cero, o va a ir en movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, no es tan lógico que un cuerpo que su fuerza neta sea igual a cero solo esté quieto, sino que él también se imaginó de que si en el espacio, por ejemplo, si hay una piedra, que uno lanza piedra hacia el espacio, y no hay fuerza alrededor, esta va a seguir con MRU, porque no hay nada que lo detenga. Entonces, la primera ley de inercia es que la sumatoria de cero, esto no significa que no hayan fuerzas, sino que la sumatoria de cero, o el cuerpo no se mueve, o el cuerpo tiene un MRU constante. Y eso es también este péndulo, que este es el péndulo que todavía no han podido crear los científicos, el péndulo infinito, funcionaría si es que no hubiese roce, si es que no hubiese aire. Sin aire, esto estaría en MRU en forma infinita. Pero sabemos que en la Tierra es difícil sacar el aire y difícil trabajar así en el vacío. Por lo tanto, eso es lo que imaginó Newton en la teoría. La primera ley de inercia. Para que lo entiendan de mejor manera, si es que no me entendieron a mí ahora, también hay una explicación más lúdica para que presten atención. El libro de los Principia abarca las tres leyes de Newton del movimiento. Estas leyes constituyen los principios fundamentales de la dinámica. Veamos el primer axioma, o primera ley de movimiento. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Si un objeto está en reposo, permanecerá en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él.
Supongamos que dejamos una botella vacía en nuestra mesa. Esta persevera su estado de reposo. Luego de un rato, esta cae. No cae sin ningún motivo. Hay una fuerza que la hizo cambiar de estado. En nuestro caso, fue el aire que hizo moverla. Pero si esta botella la llenamos de agua, aumenta su masa y por lo tanto, aumenta su inercia. Recordemos que la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. O dicho de otra forma general, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. Mientras más masa, más inercia. Y más fuerza se necesita para cambiar el estado del objeto. Lo mismo pasa con un objeto que está en movimiento. Este mantendrá la velocidad constante hasta que una fuerza actúe sobre él. Para este otro ejemplo, lancemos un proyectil. Miren cómo sigue una línea recta con una velocidad constante, sin que nada se interponga en su camino. Esperen, olvidamos activar el aire, el cual opone una resistencia, y la gravedad, la cual hace que el objeto por su inercia caiga. Vemos que el proyectil cambia su estado de movimiento a un estado de reposo, con las fuerzas que actuaron sobre él. Un tren el cual tiene mucha inercia será difícil detenerlo con nuestra propia fuerza, y cuando se detenga nos será difícil moverlo. Esta ley nos ayuda a comprender cómo suceden los accidentes, pues cuando un coche va a una alta velocidad y choca con un árbol, el coche se detiene, pero nuestro conductor no tenía el cinturón de seguridad, así que él seguirá en movimiento por su inercia hasta que una fuerza actúe sobre él, como es su peso y la que ejerce el libro de los principios. Ya, entonces, lo que dice el video en sí es que se llama inercia porque la inercia depende de la masa. Y la masa es lo que afecta a los cuerpos si es que siguen o no siguen con el movimiento o los cambian. Entonces, si yo tengo una masa en una superficie, inmediatamente hacia abajo va a haber un vector que se llama FG, que es la fuerza gravitatoria, y un vector hacia arriba que se llama fuerza normal. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ir viendo en otras clases, pero aparecen por una cuestión natural, son fuerzas que el ser humano no puede evitar. La fuerza gravitatoria y la fuerza normal, que es la fuerza de la superficie que va hacia arriba y la gravedad que siempre va a ir hacia abajo, independiente que la Tierra sea esférica. El lugar donde uno esté, el peso va a ir hacia abajo. Si nosotros tenemos en este segundo caso las dos fuerzas naturales y le agregamos una tercera, inmediatamente puede que tengamos otra que nos afecte. En vez de ir hacia la derecha, tenemos otra que va a la izquierda, entonces también va a estar en reposo. O sea, la suma de todo eso nos va a dar cero. Lo mismo pasaría en caso de que se presione este cuerpo hacia la izquierda y también hacia la derecha, por lo tanto, también nos daría cero. Entonces los científicos que estaban escuchando a Newton, en la Real Sociedad Científica, como decía el video, el primero, dijeron, ya, pues tú estás diciendo entonces que la primera ley nos dice que la sumatoria de las fuerzas nos da cero. Pero ¿qué pasaría si la sumatoria de las fuerzas ahora no da cero? Todo lo anterior se cumple, pero ¿qué pasaría con esto? Ahí es donde creó él, de alguna forma, la segunda ley, que dice lo siguiente. Si sobre un cuerpo, me dicen que quedan 10 minutos, si sobre un cuerpo la suma de todas las fuerzas que interactúan con él, nuevamente la fuerza neta, es distinta de cero, entonces el cuerpo experimentará una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa toda esta palabrería? Porque no hay que aprendérselo de memoria. Eso que está ahí. Para eso son las ecuaciones. O sea, F es igual a M por A. La aceleración, que es la letra A, va a ser más grande si este aumenta y va a ser más grande si este disminuye, la masa. Porque cuerpos más livianos resulta más fácil acelerarlos, como lo que hace un cohete. Y uno de los sueños que tengo yo es andar en cohete. Así que la aceleración también depende mucho de qué fuerza es la que uno interactúa, porque el cohete para salir de la Tierra tiene que tener aceleración. Ir en contra de la gravedad, pues si no, se caería. Vamos a ver si entendieron la segunda ley de Newton. Se supone que yo tengo en el mismo cuerpo, nuevamente, la fuerza peso y la fuerza normal, y si aplico dos fuerzas en distintos sentidos, si son diferentes, una tiene que ser más grande que la otra, sea cual sea, y eso me va a producir una aceleración. Si tengo tres masas distintas, 1, 2 y 3 kilos, y les provoco la misma fuerza, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cuál va a ir más rápido? Lo más probable, como decía la segunda ley,
es que los cuerpos que sean más livianos, que tengan menos masa, debería ir más rápido por un asunto de inercia. Entonces, claramente el de 1 kilogramo va a llegar a la meta, va a llegar a un lugar más rápido que los otros dos si es que se aplica la misma fuerza. ¿Ya? Eso es lo que aparece acá, si es que se aplicaran 5 newton. Si se aplica la misma fuerza a 3 masas iguales, los 3 llegan al mismo tiempo, pues eso es por lógica. Pero ¿qué pasaría si los 3 cuerpos, yo quiero que los 3 cuerpos lleguen al mismo tiempo, pero tienen distinta masa? Entonces tendría que aplicar mayor fuerza a los que tienen más masa. Y ahí podría llegar a la misma aceleración. En el caso, por ejemplo, de Toretto, cuando hace esa aceleración, podemos encontrar este tipo de ejercicios PTU. Un auto de 4 toneladas se mueve en línea recta adquiriendo una aceleración de 2 metros segundo. Nos preguntan cuál es la fuerza neta. Y la fuerza neta, según la segunda ley de Newton, nos dice que es igual a m por a. Por lo tanto, al decir m por a, la masa, y este es el distractor, tiene que estar en kilogramos. Por lo tanto, son 4.000 kilogramos. Una tonelada son 1.000 kilogramos. 4 serían 4.000. Por lo tanto, sería 4.000 por 2, y eso nos da 8.000 newton. Ese sería un ejemplo algebraico. También podríamos encontrar otro ejemplo en donde nos dan la fuerza y nos dicen que este atleta lo que hace es que a la masa de 7 kilogramos le da una fuerza de 140 newton. Si tengo la segunda ley de Newton, F es igual a m por a, y nos preguntan sobre la aceleración, el m que está ahí pasa dividiendo al otro lado. Entonces nos quedaría F partido en m es igual a A. Entonces la fuerza, que sería 140 newton, lo divido en los 7 kilogramos, eso nos da 20 metros segundo cuadrado. Estos tipos de ejercicios son los que aparecen en PTU si es que fueran de término algebraico, con números más fáciles sin ocupar calculadora. Y la otra variable, otro ejemplo, sería que nos dijeran que una bala, y ahí lamentablemente la niña no pudo tener tanta fuerza de reacción, la bala se disparó con 20 newton y aceleró a 400 metros. Entonces nos están preguntando cuál es la masa de la bala. La masa de la bala debería ser una masa pequeña. Entonces tiene sentido los datos que están ahí. Si quiero despejar la masa, la aceleración es la que pasa dividiendo. Entonces nos quedaría que fuerza partida en aceleración va a ser igual a masa. O sea, nos quedaría que 20 newtons lo tengo que dividir en los 400 metros segundo cuadrado. Eso me queda 1 partido en 20, y eso es 0,05, si no me equivoco, kilogramos. Si lo paso a gramos, 1, 2, 3, son 50 gramos aproximadamente. Sí, esos son 50 gramos. Por lo tanto, podemos obtener la masa de un cuerpo si es que conozco los otros dos variables. Esa es la gracia de la segunda ley, que tiene una ecuación y que la podemos ocupar. Cuando pasamos a la tercera ley de acción y reacción, nos encontramos con que todas las fuerzas tienen una reacción o tienen un símil, pero en sentido contrario, que es lo que justamente explica el siguiente video. Ley de acción y reacción. Tercera ley de Isaac Newton. Las llamadas leyes de Newton son 3 principios formulados por el científico inglés Isaac Newton que revolucionaron el conocimiento científico de la época al explicar diversos aspectos relativos al movimiento de los cuerpos y a las fuerzas que actúan sobre ellos. La tercera ley nos permite entender qué sucede cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Afirma que si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, este reacciona ejerciendo sobre aquel una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, al empujar una pared, estamos ejerciendo sobre ella una fuerza. Según la ley, la pared también aplica sobre nosotros una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido contrario. Nosotros realizamos una fuerza sobre la pared la efectúa sobre nosotros. Es así que en la naturaleza, las fuerzas siempre se presentan simultáneamente de a pares. Este par de fuerzas es conocido como acción-reacción. Por ejemplo, entonces, cuando nosotros vemos en la naturaleza una acción y una reacción, no siempre son iguales, porque a veces las reacciones son más grandes que otras, y eso va a hacer que el movimiento se produzca,
Pero en un ejemplo en particular nosotros podemos encontrar las 3 leyes, que es justamente el lanzamiento del cohete. Para lanzar el cohete se necesita la tercera ley, porque hay una acción y una reacción. Para que salga de la Tierra se necesita la segunda ley, porque tiene que acelerar el cohete. Y para que permanezca rodeando a la Tierra, como lo que hace la estación espacial, se necesita la primera ley, porque por inercia el cuerpo va a ir rotando alrededor de la Tierra, ¿ya? Entonces se ocupan las 3 leyes de Newton en un mismo sistema, no en el mismo orden, sino que en otro sistema, para que se cumpla este movimiento. Sin aceleración, el cohete no podría salir de la Tierra, porque la gravedad, acuérdense, siempre es hacia abajo, y también es una aceleración. Y el cuerpo acá no es necesario que tenga los cohetes prendidos, porque siempre va en caída libre, que se le llama. Entonces ya por acción de la fuerza gravitatoria, el cuerpo puede caer sin necesario que produzca él mismo una fuerza. Y la acción-reacción es lo que produce la combustión acá en el cohete. Entonces podemos encontrar las 3 leyes en un mismo sistema. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal.